Muy buen día, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Un gusto de que estén ahí. Usted seguramente se sacó alguna vez, más de alguna vez, una selfie, ¿no es cierto? Le gusta verse en una fotografía, le gusta revisar a lo mejor fotografías antiguas y se queda pegada en alguna foto en que a usted dice, uy, qué bien que saliste. Mentira, uno no lo encuentra bien, no se ve tal como uno cree que es, ¿no? Bueno, hoy día para conversar de todo este tema de las imágenes, del narcisismo, de cuando una selfie pasó a ser ya peligrosa, vamos a conversar con don Alejandro Góngora. Él es psicólogo del Centro de Estudios y Atención Psicológica de la Universidad San Sebastián. Muchas gracias por recibirnos, don Alejandro. Muy buen día. Buen día, Miriam. ¿Cómo estás? Muy bien, pues aquí preocupada de este tema porque me llegó un artículo a mis manos en el que habla de este tema de las selfies, de la imagen, de por qué tenemos como la necesidad de fotografiar todo y subirlo todo a las redes sociales. Esto de mostrarnos, ¿qué onda es? Cuéntenos. Sí, bueno, yo que trabajo fundamentalmente temas de ese tipo desde el psicoanálisis, y después podemos comentar un poquito de qué trata el psicoanálisis, pero de alguna manera, así para decirlo rápidamente, el psicoanálisis es, vamos a decir, una práctica clínica que inventó Sigmund Freud en Viena, alrededor de terminando el 1800 e inicio del 1900, y que bueno, que ha tenido diferentes desarrollos y diferentes autores, pero justamente hay un concepto ahí que trabaja Freud que es el de narcisismo. Pero es particular porque a propósito de, yo me preguntaría ahí, cuando nos sacamos una selfie, ¿qué es lo que queremos mostrar? ¿Eh? ¿Para quién es esa imagen? Sí, en algún punto es para nosotros, pero también hoy en día con las redes, con lo que el predominio, cómo se han extendido las redes sociales, es algo que vamos a decir, el que se saca una selfie tiene que ver para mostrarlo al otro, en las redes sociales, en el Instagram, en el Facebook, etcétera, para mostrar algo de su imagen. Ahora yo me preguntaría, la imagen, ¿eh? Eso que se muestra, ¿es lo que, vamos a decir, es solo la cáscara o hay algo, vamos a decir, de lo medular del sujeto en esa imagen? Y hay que pensar que de alguna manera el tema de la imagen, más allá de la imagen que hoy día conocemos a través de las redes sociales, o pensando como el espejo, la primera ahí, algo que nos devuelve de nuestra imagen, tiene que ver con la relación al otro. Hay que pensar de que de alguna manera un psicoanalista posterior, que es más bien, que inicia su desarrollo en 1930, que tiene como su máxima exposición alrededor de los años 50, 60, 70, que es Jacques Lacan en Francia, justamente tiene un texto que se llama El estadio del espejo, ¿m? Y relacionado con la conformación del yo. ¿M? El yo pensado como una imagen. Hay que pensar de que el niño, no sé si ahora también a propósito de las redes sociales, no han visto algunas, yo vi uno en el Facebook, que es una niñita que pequeña, debe haber 3 años, entre 3 y 5 años, que la filman, se encuentra con el espejo, mira el espejo, ve su imagen y mira atrás del espejo, ¿m? Pensando de que hay alguien atrás. O sea, es una niña que aún no reconoce su propia imagen en el espejo. ¿M? Ujú. Y justamente el espejo como metáfora, vamos a decir, de lo que nos devuelve el otro de nuestra propia imagen. Entonces, esa imagen, que podríamos decir, ese narcisismo se constituye también en relación al otro. ¿Por qué? Vamos a decir, el otro nos devuelve algo de la imagen, en términos de que ese cuerpo que no se reconoce aún todavía, por el desarrollo, vamos a decir, a nivel fisiológico, neuronal, se empieza a reconocer por la mirada del otro, pensando, vamos a hacer metáfora del espejo como la mirada del otro. Pero también muchas veces vemos que los padres agarran a sus niños, los ponen frente al espejo y ese eres tú, este es tu brazo, este es tu mano. El Ujú. niño empieza a organizar su cuerpo en relación a esa imagen. ¿Eh? Oye, Y pero entonces, perdona que te interrumpa. sí, interrúmpeme nomás. Vamos un poquito como desmenuzando el tema. A ver,
hay fotografías que uno se toma, por ejemplo, en una junta con amigos o en un cumpleaños, y siempre quedaba afuera, porque el que tomaba la foto no aparecía. Ahora, con la aparición de la selfie, logramos entrar en este grupo, lo cual es rico porque tú puedes tener la fotografía después para el recuerdo, ¿no? Para ver, oh, que lo pasamos bien, etcétera. Te vienen una serie de ideas de lo que pasó en ese momento y viene el recuerdo. Pero ¿qué pasa cuando eso yo lo empiezo ahora a publicitar? Mm. Donde el que saca la foto soy yo ¿Mm? mismo, por ejemplo, y no hay ni siquiera tampoco otros en la foto, o sea, ese que ocupaba el lugar del otro, que me devolvía algo de la imagen, por supuesto, el fotógrafo quedaba fuera de la foto, ahora no, me puedo Claro. sacar la foto yo mismo. O sea, hay algo también de la relación al otro que se empieza a desmoronar a propósito de las tecnologías actuales. No necesito del otro para sacarme la foto. Entonces, mi pregunta ahí es, ¿qué es lo que estoy mostrando a los demás? ¿Eh? Estoy mostrando algo de, vamos a decir, de mi subjetividad, pero que de alguna manera queda en la lógica, voy a decirlo así, 2D, ¿m? En algo más bien plano, que no introduce algo que, vamos a decir, se pone en juego cuando me relaciono con el otro. En la imagen, primero, cuando, por ejemplo, me gusta a alguien probablemente al inicio, porque hay algo de esa imagen que me atrae. ¿M? Pero después viene todo un proceso que tiene que ver con conocer a esa persona y profundizar en lo que hay más allá de la imagen. Pareciera que ahora entonces nos quedamos en este 2D de solamente la imagen y es en el fondo lo que quiero mostrarle al otro. ¿Por qué? Porque probablemente, y tú ahí mencionabas algo, es quizás mostrarle al otro eso que quiero ser, eso que idealizo como lo que debería ser. Y pasa mucho de mucha gente que, por ejemplo, se saca fotos y uno ve como las fotos de su Facebook en la playa, pasándolo bien, y como que la vida de ese sujeto queda, vamos a decir, reducida a esas imágenes. Pero ese sujeto seguramente le pasan millones de otras cosas y no siempre está en la playa, no siempre está en esos lugares pasándolo bien. ¿Qué es lo que queremos mostrarle al otro? Queremos mostrarle algo como de nuestra satisfacción, el disfrute constante, que también yo creo que está muy ligado al tema de la imagen, a un cierto imperativo de la época que tiene que ver con el hay que ser felices, hay que pasarlo bien siempre, el imperativo en los libros de autoayuda, ser feliz, como si la felicidad fuera algo que vale por sí misma. Y entonces en la imagen trato de transmitir al otro, sin el contacto, vamos a decir, sin esa profundidad que me puede dar el diálogo con el otro, mostrarle algo de mí. ¿Mm? Oye, pero hay una diferencia entre tomarse la fotografía del cumpleaños a tomarse fotos, por ejemplo, yo he visto muchas de esas, ¿no? Fotografías delante de un espejo, la fotografía a sí mismo, o Sí, tomarse fotografías, por ejemplo, las selfies en algunos lugares donde incluso se arriesga la vida. Eh, ¿Qué pasa? Porque hay diferencias, ¿no? Yo me saco una fotografía en un grupo a estarme sacando fotografías en las que se ponen poses especiales, eh, no sé, ¿qué pasa ahí con nuestro cerebro? ¿Por qué esa gente se toma esas fotos y además las publica? Porque no son para ellos solamente. lo que pasa es que ahí a propósito del artículo que me mandaste, yo veía ahí Ujú. las reacciones y los efectos de satisfacción a nivel neuronal que produce la imagen. Lo que pasa es que a veces la ciencia, lo voy a decir así, pone la carreta antes de los bueyes. ¿M? Ya. Está diciendo, investiga y dice qué pasa en el cerebro cuando una persona ve su propia imagen, una cierta de reacciones. Pero el tema del espejo, las cámaras, las selfies, es algo que en cierto momento de la historia no existía. En la antigüedad, los espejos que tenían eran espejos muy arcaicos, o sea, la invención del espejo como lo conocemos, Ujú. eh, el cristal con un baño de plata que refleja y Ujú. que da una imagen un poco más nítida, antes eran metales pulidos. Entonces, Claro. en verdad, esa imagen era un poco distorsionada. Entonces, es más bien, uno podría decir, ¿cómo ha cambiado el cerebro? ¿Cuáles son los efectos de Mm. las imágenes, de la fotografía, de la selfie en el cerebro humano?
no de que el cerebro antes, sabemos que el cerebro y el ser humano va generando ciertas modificaciones a propósito también de la cultura. Entonces, antes la gente no estaba tan preocupada de en la mañana levantarse y mirarse al espejo. No había tanto espejo, o la imagen que tenía era una imagen como para echarse una peinadita y listo, Ujú. pero no sabían exactamente, no se estaban mirando ahí el detalle, no había tanta esa pregnancia. Más bien uno diría, es los gadgets que hay ahora, los teléfonos, los Ujú. smartphones, etcétera, que yo creo que más bien han modificado la manera en que nuestro cerebro se comporta ante eso. Porque lo que estoy buscando ahí es que el teléfono me devuelva una imagen de mí mismo, me arme esa imagen no está de antemano, es me armo una imagen a propósito de lo que le muestro al otro y mi cerebro, por supuesto, tiene ciertas reacciones porque se está construyendo la imagen mental de lo que soy. Y el Oye, tema es, sí, perdona, y eso, respecto de eso, de lo que estás justamente comentando, de esa fotografía que nosotros armamos para demostrar un poco lo que somos. Por ejemplo, eso sucedería con las fotografías que se sacan los delincuentes o los narcos y que las suben. por ejemplo, que es la típica de eso que han pillado a muchos por eso, que se la Sí. sacan con las armas, por ejemplo, y finalmente descubren qué es lo que quiere mostrar y además justamente en algo que uno podría decir peligroso, se exponen a que los pillen, pero igual se la sacan, porque ¿qué es? Quieren mostrar esa construcción de esa imagen. Soy malo, uso arma, etcétera, pero para construirse justamente una imagen. ¿Mm? El intento de, porque esa imagen justamente es frágil. O ¿Por sea, qué esa tengo imagen, que, perdona, esa imagen no sería tanto a lo mejor para mostrarla a los demás, sino que para construirse la imagen propia. para construirse la imagen propia, pero que, vamos a decir, pasa por el otro, pero de una manera muy precaria? No es la fotografía que nos vamos a sacar y se la mostramos a los amigos, a los conocidos, a los cercanos, Ujú. conversamos, sí, estaba en tal lado, no, es a un otro indiferenciado, masivo, pero entonces es un otro que se diluye mucho más, que no es otro específico, pero es el intento, a propósito de la época actual, de la dificultad en las relaciones sociales más profundas, más cercanas, ¿eh? En que ocupamos la red social como si fuera ese otro que nos devuelve algo de nuestra imagen. Y entonces, más bien, no es que esa imagen ya esté constituida, me constituyo en esa imagen en la medida de que algo se devuelve y tengo like, que ahí tengo algún comentario, y entonces se me devuelve una imagen de lo que yo quisiera ser, probablemente porque es lo que no soy. ¿Mm? Oye, y respecto de eso mismo, a lo mejor voy a profundizar en algo que no corresponde, pero tú me dices, ¿eso sería un poco lo que pasa a lo mejor con los influencers que preparan y que se hacen toda una imagen para influenciar justamente en el resto? Claro, porque finalmente también, ¿qué ocurre? O sea, me construyo una imagen para mostrar a un otro indiferenciado, pero que recibo ciertos, vamos a decir, indicios de que hay un otro que le gustó la foto, me hace algún comentario, pero al mismo tiempo la gente que ve eso justamente está en esa construcción de la imagen. La imagen del otro le devuelve algo de la propia imagen. Yo quisiera ser como el influencer. Por eso es un influencer. ¿Por qué? Influye en la construcción de mi propia imagen. ¿Mm? Ya. O sea, es la Pero, fabricación propia de un ídolo. claro, y por supuesto, entonces a nivel cerebral van a haber reacciones de satisfacción en el cerebro, pero no porque sea eso algo que, vamos a decir, constitutivamente en el ser humano primitivo surgió así, es una capacidad de adaptación, no, es las transformaciones que hace la cultura, y pensemos en la cultura, los gadgets, las tecnologías que van apareciendo en la manera en que nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso procesa ciertas cosas. Entonces, más bien, ¿por qué hay satisfacción? Porque nos devuelve una imagen más completa de algo que es incompleto. Nos vemos completos y con eso tapamos un poco nuestra propia incompletud, vamos a decir, existencial. Que, bueno, las preguntas clásicas, vamos a decir, a veces de la filosofía, ¿quién soy? ¿Cuál es el sentido de la vida? Me construyo un cierto sentido de la vida a propósito de la imagen que quiero ser. Quiero ser como el influencer, entonces empiezo a copiar
ciertas cosas que hace el influencer. Ahora también, ahí en el artículo salía esto como de que nos gusta nuestra imagen. Y tú lo decías, no siempre toda la gente que se saca Ujú. dice, ah, me veo bien. Por ejemplo, todo el tema de los filtros, cómo la gente, y a propósito de, por ejemplo, pacientes que yo atiendo que me cuentan que cuando se meten a Tinder, y entonces dice, veo en Tinder como esas mujeres, y muchas se hacen arreglos, retoques, filtros, hasta, vamos a decir, el extremo de usar Photoshop, o que ponen en su Tinder fotografías de mujeres, de otras mujeres, mujeres como, no sé, famosas, Claro, justamente para claro. transmitirle algo al otro de que quiere ser esa imagen, que quiere transmitir algo de esa imagen. Y uno podría decir justamente porque hay algo en el sujeto que no está completo, que no está, no tiene la totalización que permite que logre hacer la imagen. Eso ahí quería llegar, aún me quería detener un poquito. Eh, ¿Por qué hoy día, a ver, en general las selfies de estas de que estamos hablando, aquellos que incluso han expuesto su vida, hay muchos que han muerto, ¿no? Tratando de hacer una selfie muy, muy especial. Hace muy poco incluso pasó acá en Chile, ¿no? Con una persona que se la llevó una ola y no la pudieron Mm. tomar. Por ejemplo, hay varias, ¿no? Hay varios ejemplos de ese tipo. Pero, ¿por qué? A ver, yo nunca he visto una persona, o quizás no he buscado lo suficiente, pero una persona ya mayor haciendo este tipo de locuras o este tipo de exposición, donde incluso, como dices tú, se usan algunos filtros que distorsionan un poquito la realidad. ¿Por qué es de la juventud y por qué de la juventud de hoy? Amén de que las tecnologías están hoy día en nuestras manos, ¿no? Pero ¿por qué la juventud de hoy busca ese tema de armarse su propia personalidad y de una personalidad que muchas veces no tiene que ver con ellos? Mm. Parto con lo primero, por estas fotos riesgosas, vamos a decir. Ajá. Justamente el mito de Narciso, parto como ahí, es Narciso se mira en el pozo, ve su propia imagen, se enamora de su propia imagen, y por tratar de alcanzar esa imagen, de agarrar esa imagen en el pozo, se cae al pozo. Ujú, Te lo pongo porque, vamos a decir, ese que se saca la foto ahí en el riesgo, que quiere alcanzar, se saca esa foto para mostrarle al otro que él es ese, arriesgado, que se pone ahí en la ola, o yo he visto otras de tipos que ujú, escalan y se sacan la foto allí escalando en una posición bien riesgosa, es decir, se le pasa un poco y se cae. ¿eh? Eh, entonces, quiero mostrar, porque no soy esa imagen, trato de mostrarme ante el otro con esa imagen para tratar de alcanzar, justamente esa imagen de lo que quiero ser, y en eso puedo perder la vida, como Narciso, tratando de alcanzar ese ideal de imagen, ¿eh? ujú, Que uno puede decir, pero si Narciso está viendo su reflejo, es él, lo tiene de este lado. No, él quiere alcanzar eso que le devuelve el pozo, el agua, como ujú. espejo, que le devuelve de sí mismo, lo quiere alcanzar, y en eso se juega la vida. ¿Por qué esto es algo que es más predominante, podríamos decir, en los jóvenes? Justamente porque lo que está en juego ahí, que quizás las generaciones anteriores es algo que está un poquito más estable, que tiene que ver con que esa imagen, vamos a decir, las personas que de más edad, se la han construido en su relación con los otros, directamente, con los padres, con los amigos, etcétera. Y entonces es una imagen que está un poquito más sostenida del otro, y por lo tanto un poco más estable. El otro que le devuelve la imagen está ahí cerca. ¿eh? En cambio, cuando hay algo de la precariedad de lo que el otro devuelve, que entonces uno se ve ahí chicos que están muy metidos en el tema de la selfie, etcétera, muchas veces es porque no encontraron, o es frágil ese otro que le devuelve la imagen, y buscan ese otro en las redes sociales. ¿eh? Y Ya. entonces se arriesgan. Las personas mayores, o sea, yo soy de una generación, vamos a decir, intermedia. No nací con la tecnología como es ahora, pero era más o menos joven cuando Cuando llegó a tu llegó vida. y el Facebook, y yo, claro, soy de una generación que ocupo Facebook, pero a veces
con gente más joven, a veces pacientes adolescentes que yo atiendo, claro, ya no ocupan Facebook, ocupan Instagram, Ujú, bueno, cosas como el TikTok ahora, otras ujú. modalidades que si te das cuenta, la diferencia de eso, del Instagram, por ejemplo, con el Facebook, es que el Facebook es imagen y palabra también. Se Sí. escribe. En el Instagram casi no es necesario palabra, son la fotografía, sin nada que medie del orden del lenguaje, por ejemplo, que el lenguaje viene del otro. Incorporamos el lenguaje porque Ujú. los padres empiezan, bueno, nos dicen ciertas cosas y empezamos a incorporar el lenguaje imitando un poco lo que dice el otro, a veces sin tener idea del sentido de la palabra, y ocupamos la palabra porque la escuchamos del otro. Pero aquí es la pura imagen, sin, vamos a decir algo sobre esa imagen. Y entonces la pregnancia que tiene esa imagen para construirme, vamos a decir, un supuesto ser. El ser ese ideal que quiero ser. Y entonces, a veces también tiene que ver, no pongamos de que todos los jóvenes que utilizan eso, vamos a decir, tienen alguna problemática de salud mental, o vamos a decir, sino es más bien la fragilidad de la época, algo del otro que antes estaba mucho más claro, o uno podría decir de la autoridad, que estaba mucho más claro dónde estaba. Y aunque eso fuera súper problemático, pero por lo menos sabíamos dónde estaba. Ahora eso no sabemos dónde está ese otro. No sabemos dónde está ese otro que nos puede devolver una imagen que nos permita organizar nuestro cuerpo. O sea, Y tendría mucho que ver con la soledad que vive la sociedad de hoy día y sobre todo los jóvenes, ¿no? La soledad no necesariamente de estar solo, sino que más bien la soledad interior, porque no tienen algunas actitudes, algunas pilares fundamentales de qué agarrarse. claro, es que eso, o sea, eh, eh, esa imagen, o sea, vamos a decir, tú haces una diferenciación que es súper importante, la soledad de no estar con alguien y la soledad de encontrarse consigo mismo. Exacto. Seguramente, claro, la dificultad es que prefiero la imagen, esa imagen ideal, para no encontrarme conmigo mismo, para no encontrarme con eso donde no estoy completo, donde me falta, donde me encuentro con quizás las cosas que menos me gustan de mí. Ujú. Entonces, la imagen viene a taponear el encuentro con eso que falta que es constitutivo del ser humano. O sea, que ni un ser humano es completo, perfecto. ¿eh? Entonces, la dificultad es que quizás antes mediaba algún otro para encontrarse con eso que a uno no le gustaba de sí mismo, pero como ahora ese otro, vamos a decir, es más incógnito, entonces también necesito primero que el otro me reconozca, que el otro me diga algo. ¿eh? Y lo primero que pongo es la imagen. Y entonces sí, pues tiene que ver muchos influencers, o muchos como, tiene que ver con que son muchachos que están encerrados en sus casas. He visto, como yo tengo adolescentes, y muchas veces, para estar Ujú. un poco a tono, veo cuando me dicen, sí, veo tal cosa, voy y miro eso para saber qué es lo que se pone en juego ahí. Y entonces, por ejemplo, hay uno que eh, encarga, lo que hace es mostrar artículos como nuevos. Entonces compró por AliExpress, etcétera. Pero es un Ujú. sujeto que no sale de su casa, no va a comprar eso ¿eh? Al Ya, mall, a la claro, esquina, no, claro. le llega a su casa, está encerrado en su casa, solo relacionándose con la pantalla. Los otros con los que se relaciona por el WhatsApp, por el Instagram, Ujú. pero que son gente a veces que la dificultad es establecer relaciones interpersonales con lo que implica el encuentro de los cuerpos. ¿Mm? Y Perfecto. justamente no me encuentro con eso del cuerpo porque si me encuentro tengo que mostrar una parte mía que quizás no me gusta tanto. No me gusta Prefiero mostrar. mostrar la imagen completa, el tipo que sabe de todos los artículos, el tipo que sabe de esto, el tipo, ¿eh? Y a veces son personas que están muy solas. Hay Oye, algunos que, sí, y ahora eso se debe haber exacerbado con el tema de la pandemia y con el tema de las cuarentenas, ¿no? De ahí a por la supuesto. importancia de que retomemos de alguna manera, no sé si solamente los colegios, las universidades, etcétera, que volvamos a retomar una vida en la que nos encontremos verdaderamente personalmente, como dices tú. El tema es que, claro, la pandemia nos puso en una situación en jaque un poco que justamente apela directamente a ese punto. Personas como, vamos a decir, yo no estaba acostumbrado, o sea, yo
atiendo a mis pacientes de manera presencial. Sí, alguna vez había ocupado Skype, el Zoom, Ujú, pero empecé a ocuparlo ahora. Hay chicos jóvenes que era una cosa más bien cotidiana, ese uso de estos gadgets. ujú. Y entonces también nos enfrentamos a eso. Entonces nos vemos también, nosotros ahí nos estamos viendo, o sea, por ejemplo, esto es raro, estoy conversando contigo y Claro. al momento que converso contigo estoy viendo mi propia imagen también. Ujú. ¿Eh? Entonces, ¿a quién miro? ¿Me miro a mí? ¿Te miro a ti? Eh, es algo nuevo que se produce. Mi imagen retorna y a veces a uno le da un poquito de vergüenza los que apagan Sí, ¿no? la cámara. Claro, porque también es algo que hay gente que tiene también esas dificultades con la propia imagen. Eh, y entonces nos confronta eso, que más bien yo la pregunta sería, tenemos que volver probablemente en un tiempo más o menos prolongado, vamos a seguir en esta lógica. Los colegios que van a volver, sí, quizás vuelvan un poco, pero en general las universidades ya tienen todo organizado su semestre, ya está pensando de repente alguna en continuar el próximo semestre. Ujú. De la misma manera, nos vemos confrontados. Entonces, la pregunta más bien es, ¿tenemos que volver? Bueno, hay condiciones materiales que no lo permiten, y más Claro. bien es cómo hacer para que estos dispositivos, ¿eh? Vamos a decir, ese alejamiento, vamos a decir, presencial que ocurrió, podamos instalar algo de un acercamiento subjetivo, que no esté solo mediado por la pura imagen, sino que se pongan en juego otras cosas ahí. ¿Eh? Eh, Esa es la pregunta y ese es el desafío. Me pasa también a veces con los pacientes, que los atiendo así, entonces, Ujú. pacientes que... Y entonces, ¿cómo lo hacemos a veces cuando hay que hablar de algo y no quedarse tan pegado en la imagen? Hay algunos que no ponen imagen. ¿Eh? Y entonces yo, según, no es algo que haga así como que tenga un estándar, según el sujeto con el que estoy y sus características, bueno, a veces con imagen, a veces sin imagen, a veces la pura palabra, a veces por teléfono, buscar modalidades. Hay otros que necesitan la imagen del otro, por ejemplo, a veces adolescentes que necesitan verme. ¿Para qué? Para que se restituya algo de esa relación con el otro, porque justamente su problema está en torno a la imagen. Entonces, yo diría, el desafío es cómo hacemos, más bien, que los dispositivos no tomen vida propia, ¿m? Que Ujú. finalmente tengamos que adaptarnos a ese sistema, sino agregarle algo del acercamiento subjetivo, ir más allá de la imagen, a pesar de las maneras actuales en que nos estamos conectando. Oye, me encantó tu forma de explicarnos, digamos, desde el punto de vista del psicoanálisis, a pesar de que no creo que alcancemos ya a conversar sobre el tema porque se nos acaba el tiempo, pero ah, ¿qué pasa con, eh, dame una pequeña diferenciación entre un psicólogo que se dedica a la psicología clínica y un psicoanalista, una cosa muy cortita porque sí que se nos acaba el tiempo. Bien cortita lo que te podría decir. Bueno, el psicoanálisis participa de lo que podríamos decir la psicología. Eh, Ujú, Hay algunos colegas que a veces hacen la diferencia. No, el psicoanálisis no es lo mismo que la psicología. Voy a decir, hay diferentes teorías psicológicas y diferentes aproximaciones a las terapias, podríamos decir, psicológicas. ¿Cuál es lo particular del el psicoanálisis? Lo podrías decir así. No somos amos en nuestra propia casa, porque justamente lo que pone Freud es algo del cotidiano está determinado por otro ámbito, que es lo que Freud llamaba el inconsciente. Determinaciones que tienen que ver con las marcas que han dejado los otros en nuestra historia, que es justamente eso. Siempre yo pongo el ejemplo, la madre cuando alimenta al bebé, no solamente es una acción que lo está tomando y lo está alimentando, le está diciendo cosas, ay, qué lindo mi bebé. Eso el bebé no sabe qué significan, pero escucha esa música y esas palabras quedan. Entonces después cuando adulto, por ejemplo, le gusta más cuando una mujer le dice lindo a que le diga bello, porque para él, más allá de que bello sea más que lindo, en términos como del diccionario, para él esa palabra tiene una impronta diferente. Y cómo esas marcas que nos va dejando el otro, nosotros las armamos, vamos a decir, con esas piezas las armamos de una cierta manera, pero esas piezas no sabemos que están ahí.
nos relacionamos más bien, vamos a decir, de lo que Freud llamaba el yo, que es el yo que tiene que ver también con la imagen. ¿Eh? Nos Oye, relacionamos ahí. Creemos que es- nos relacionamos con los otros, pero en verdad nos estamos relacionando con esas marcas que el otro dejó en nosotros. El otro fundamental que le llamamos, el otro, vamos a decir, que tiene que ver con esos primeros momentos, el otro significativo que de alguna manera nos permitió insertarnos en lo social, nos permitió ligarnos al lenguaje y entender un poco cómo funciona la cultura. Oye, en algún Entonces, momento vamos a tener que conversar sobre eso porque también ahí hay otro tema para explorar, ¿no? Así que, bueno, pero muchas cuando quieras. ¿Eh? buenísimo, me encantó. En cualquier momento nos comunicamos de nuevo. Muchas gracias, Alejandro, por haber estado con nosotros y haber hablado, aunque fuera así como muy, muy general, ¿no? En estos minutos, en este programa. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Miriam, por la invitación y tener la oportunidad quizás de hablar temas que efectivamente yo en términos de mi clínica y mi desarrollo como en la psicología, en el psicoanálisis, trabajo. Así que una buena oportunidad también para transmitir algo también de eso. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes, señoras y señores, por haber estado hoy día con nosotros en un programa más de En tiempos de coronavirus. Nos volvemos a encontrar lueguito. ¿Qué les parece? Muchas gracias. Chao.